Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un circuito oscilador con LEDs. Vamos a utilizar dos LEDs, dos capacitores electrolíticos para ir alternando. Aquí, si se dan cuenta, no me está funcionando. Esto no me está funcionando porque lo acabo de modificar. No me di cuenta que lo puse mal. Esto debe de ir acá, debe de ir acá. Ahí está. Y vemos que se está alternando. Cuando un LED se apaga, el otro se enciende. Y el que se encendió, cuando se apague, se va a encender el otro. Van a estar alternándose y esto lo estamos haciendo únicamente con los capacitores. Es decir, es un circuito bien sencillo, por lo cual lo vamos a empezar a hacer desde cero para ir explicando de mejor manera. ¿Sí? Bueno, aunque no debí haber quitado esto, sí que no lo voy a quitar porque lo voy a necesitar para darle los nombres, para explicar de mejor manera cómo funciona. Les voy a explicar el funcionamiento, ¿sí? Pues vamos a comenzar esto desde cero. Primero la fuente de voltaje, que son los 6 voltios. 6 voltios, vamos a necesitar dos transistores. Entonces, resistencias, LEDs, dos LEDs. Entonces, vemos que primero tenemos a la fuente y luego tenemos nuestro transistor. En el colector del transistor tenemos una resistencia de 220 en serie con un LED, ¿sí? Un LED. Bueno, esto funciona de igual modo, de este modo. Les voy a ir explicando por partes. Nosotros tenemos que poner una resistencia en la base. Vamos a poner una resistencia de 22.000 K. Como he explicado en videos anteriores, si no los has visto no importa, pero el transistor, cuando lo utilizamos nosotros como un interruptor, este transistor va a comportarse como un interruptor abierto, es decir, no va a dejar pasar corriente cuando la corriente de la base sea muy insuficiente, que no sea suficiente. La corriente de la base es un valor pequeño, pero debe de ser un valor pequeño pero suficiente para poder activar la base del transistor. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Entonces, en la base, si inyectamos una corriente y la corriente es suficiente, el transistor se va a comportar como un interruptor cerrado entre colector y emisor. Vemos que en el colector está el LED y la resistencia porque la carga se suele conectar en el colector. Entonces, si inyectamos una corriente por la base, entre colector y emisor se va a comportar como un interruptor cerrado y va a pasar corriente de colector a emisor y va a encender el LED o va a girar el motor o lo que esté conectado en el colector. Pero si la corriente por la base es insuficiente o es cero, se va a comportar como un interruptor abierto entre colector y emisor. Entonces, si esto está abierto, no va a poder circular corriente por el colector, se va a comportar como abierto, no va a encender. Entonces, eso es lo que vamos a partir de esa parte básica. Esto lo vamos a copiar, todo esto, porque lo vamos a repetir. Vamos a repetir, bueno, no me deja, o sí, así, sí. Esto lo vamos a poner acá, en realidad no, voy a quitar todo esto y vemos que es el mismo circuito, así mira, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esto todavía no estamos utilizando el capacitor, lo vamos a poner en breve. Entonces, aquí los dos están encendiendo porque les voy a explicar cómo sale un flujo por la fuente de voltaje y la corriente se viene por las bases por las bases de cada transistor. Esta es la base. Todo este cable con la resistencia me lleva a la base, pero este cable donde está la resistencia, oye, este cable, es decir, esto, mira, este cable me conecta la resistencia de 22K con la base del transistor. Entonces, entra corriente por las bases del transistor, pasa por la resistencia. Esta resistencia me ayuda a poder como ajustar la corriente que necesitamos. Entonces, entra la corriente por la base de cada transistor, activa el transistor, circula corriente de colector a emisor y enciende cada uno de los LEDs. Esto es porque no tenemos capacitores. Pero, ¿qué tal si utilizamos capacitores? Pues bueno, vamos a utilizar un capacitor. Vamos a utilizar, primero les digo, este lo vamos a llamar transistor 1
A este lo vamos a llamar transistor 2 y vamos a añadir capacitores, ¿cómo se llama? Pasivo, electrolítico. Un capacitor de 470 microfaradios. Este también lo vamos a hacer en la protoboard, ¿sí? 470 microfaradios. Y estos tienen un positivo y un negativo. Entonces, vamos a poner este primer, le vamos a llamar capacitor. Bueno, en realidad, antes se le llamaba más como condensadores, ahora es capacitor. O sea, sí se suele utilizar todavía el término de condensador, pero eso se utilizaba como que más antes, pues. No, igual, no va a influir mucho en el resultado. Entonces, el positivo del capacitor lo vamos a enviar, lo vamos a conectar acá en el colector. Más que esto, voy a tener que mover un poquito más esto así para que como que se puedan acomodar bien en el simulador, porque si se batalla un poquito. Todo lo dejo tal como estaba, nada más que como que lo amplié el tamaño, ¿sí? Entonces, este capacitor, aquí abrí esto. Este capacitor, el positivo, lo voy a enviar, al colector. A este le voy a llamar capacitor 1. Bueno, el capacitor 1, el positivo lo vamos a enviar al colector del transistor 2. Y el negativo lo vamos a conectar aquí en la base, ¿sí? Entonces, luego, vamos a utilizar un capacitor 2, y este capacitor 2 lo vamos a conectar acá. Bueno, esto lo voy a poner un poquito más arriba. Es que tengo que tratar de que se acomode bien, ¿sí? Ahí está. Este lo voy a poner acá. Ay, no me deja acomodarlo, ahí está. Y el positivo lo voy a conectar a este colector y el negativo lo voy a poner en aquí. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, va a funcionar de la siguiente manera. Sabemos que cuando la corriente, por ejemplo, entra por la base, si viene por la base, activa el transistor, se comporta como un interruptor cerrado entre colector y emisor y va a circular corriente por aquí y va a encender el LED. Bueno, cuando empieza a circular corriente por el colector, una corriente que hace encender al LED, esa misma corriente, aquí vemos que en el colector está este cable me lo manda al positivo del capacitor. Bueno, este cable que está en el colector va a cargarme al capacitor 1. El colector del transistor 2 me va a cargar cuando esté circulando corriente por el colector de este transistor 2. Este cable me lo va a cargar. Observen, esta que está así como levantadito indica que estos dos puntos no están conectados. Este positivo está conectado, pero aquí donde está el cursor del mouse. Y esto así como levantadito solo me indica que estamos como cruzando el cable para acomodar el circuito. Entonces, cuando pasa corriente por el colector, esa corriente me empieza a cargar el capacitor 1. Vemos que se está cargando y descargando el capacitor. Se está cargando. Entonces, observa. Pero cuando se carga este capacitor, al estar cargado, activa el transistor 1. Lo activa. Al activar el transistor 1, ¿qué pasa? Va a empezar a circular corriente del colector a emisor del transistor 1 y esa misma corriente que pasa por el colector va a cargar este capacitor, le voy a poner capacitor 2, lo va a cargar. Esto puede resultar un poquito confuso para aquellos que van comenzando, pero esto solamente se va alternando. Bueno, el colector de un transistor, por ejemplo, el colector del transistor 2 va a cargar al capacitor 1 cuando esté circulando corriente por el colector del transistor 2. Pero cuando se carga el capacitor 1 va a activar la base del transistor 1 y esa misma corriente que activó el transistor 1 va a hacer circular corriente por el colector del transistor 1, va a encender el LED y al momento que empiece a circular corriente por aquí, se va a activar este capacitor 2 porque este capacitor 2 está en el colector del transistor 1. Entonces, así es como funciona esto. Así es como funciona. De igual manera, vamos a hacer una práctica para que lo
lo podamos ver, para que puedan ver cómo se va a conectar esto, ¿sí?